montar una empresa de limusinas para ir al aeropuerto, que duró unos añitos, pero al final terminó cerrando, a montar farmacias, pero siempre mi papá tiene una visión de hacer algo distinto. Aunque era emprendedor, él quería hacer cosas distintas a lo que hacía el resto de la gente. Y eso fue lo que a mí más me enseñó a cómo ser emprendedor. Y gracias a ese modelo, nosotros fuimos los pioneros del delivery de medicinas en Venezuela. Como eran pacientes crónicos, y pacientes crónicos tú tienes que tomar la medicina recurrentemente por el resto de tu vida, nosotros programábamos los tratamientos y contratamos motorizados para que le enviaran la medicina a finales de mes a cada paciente directamente a su hogar. Me reúno con United Healthcare, la compañía más grande, y les encanta el producto. Y me dicen, yo no entiendo por qué nosotros no hacemos esto en Estados Unidos. Esto no tiene sentido que nosotros no veamos los récipes y la historia médica, porque en Estados Unidos el récipe se va con los médicos y la prescripción se va con las farmacias, nunca se pegan. Yo creo que lo más importante hoy sí es el network, los otros emprendedores. Eso es lo número uno. Okay. Número dos, obviamente te ponen debajo de la luz al frente de todos los inversionistas del mundo. Súper, o sea, eso es importantísimo. Después la ansiedad y el estrés empeoró brutalmente en el 2023. Y la gota que derramó el vaso fue un viaje que estaba con mi familia, estaba con mi esposa y mis hijos, estábamos en Estados Unidos, estamos viajando de New Hampshire, Maine, y yo estoy manejando y me llega un mensaje de texto. Y es nuestro Chief Revenue Officer, o sea, nuestro jefe de ventas, y Andrew, y simplemente me llegó un mensaje de texto. Y lo primero que me entró a la cabeza es algo negativo. O sea, le fallamos a un member, la compañía seguro se está quejando, y era un sábado, pero peor. Una compañía se está quejando, faltamos un member, algo pasó, y por las 2 horas no pude dejar de pensarlo. Con un estrés y una ansiedad horrible, no le paré a la belleza natural donde estábamos, y cuando llegamos al destino, veo el mensaje de texto y no tenía nada que ver ni siquiera con papá. Y yo le digo, wow, así de mal estoy, que un mensaje de texto que ni siquiera abrí me generó esta ansiedad. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Éxito. Hoy tengo el enorme placer de conversar con alguien que representa mucho de lo que admiramos en este espacio: visión, valentía, resiliencia y un profundo deseo de transformar desde lo humano. Alfredo Bahamonde es un emprendedor venezolano que ha hecho historia en el ecosistema de startups de Estados Unidos. Fue cofundador de Papa, una plataforma que brinda compañía de asistencia a adultos mayores a través de miles de Papa Pals en los 50 estados del país. Una empresa que está valorada en más de $1.400 millones y respaldada por algunos de los mejores inversionistas del mundo, como Tiger Global, Comcast Ventures y Melinda Gates. Una compañía nacida del deseo de combatir la soledad y que terminó convirtiéndose en una red de apoyo nacional en todo Estados Unidos. Pero su historia no se queda ahí. En el punto más alto de su carrera, Alfredo tomó una decisión poco común. Decidió parar, porque su cuerpo le pidió un cambio. Y en medio del éxito llegaron el agotamiento, los síntomas físicos y la necesidad urgente de reconectar consigo mismo. Y desde esa pausa, desde ese silencio, hoy lidera una nueva etapa, una nueva empresa que se llama Mission Hires, una startup de inteligencia artificial que no solo busca talento, sino que busca alinear personas con su propósito, contratar con valores, crear empresas donde la misión no sea una frase, sino realmente un filtro. Estoy muy emocionado de contar la historia de Alfredo con calma y con profundidad porque se la merece. Alfredo, bienvenido a Éxito. Muchísimas gracias, Andrés. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Tú eres una gran inspiración para todos los emprendedores venezolanos. Me acuerdo esos años en Caracas viéndote en la televisión todo el tiempo. Cada 2 comerciales salía un comercial tuyo. Y todos nosotros emprendiendo de Caracas decíamos, oye, ojalá logremos lo que Andrés ha logrado con todo el éxito de Open English. Así que un placer Bueno, para mí estar Alfredo, acá. no, es un orgullo y un placer tenerte y lograste eso y mucho más con Papa y una misión espectacular con la compañía y creo que todos los que están escuchando el podcast van a escuchar de un gran emprendedor y una historia muy inspiradora, así que estoy especialmente entusiasmado de contar esta historia. Y bueno, como tú bien dijiste, tenemos algo en común, ¿no? Que nacimos en Venezuela, tú creciste en Venezuela y quería comenzar allí, Alfredo, cuéntanos un poco cómo comenzó ese camino para ti, dónde vivías, qué hacía tu familia, queremos un poquito de contexto de ese Alfredo joven. Mira, familia caraqueña, una familia de toda la vida de Venezuela. Mi papá siempre fue emprendedor. Creo que ahí es donde saqué yo esa espina de ser emprendedor desde pequeño. Mi mamá, una gran mujer que siempre estuvo en casa educándonos y dándonos los valores
que necesitábamos y que todavía tenemos, ya siendo nosotros padres también. Y vale, una familia muy cercana, en verdad que la educación que nos dieron y los valores que nos dieron fue lo que nos permitió ser las personas que somos hoy. En verdad que yo le doy todo mi éxito a ellos y a mi familia, obviamente a mi esposa y a mis hijos también. Eh, pero, como te digo, una familia caraqueña tradicional de toda la vida. Estudié en el Instituto Cumbres de Caracas y luego me gradué en la Universidad Metropolitana de Administración de Empresas y ahí empecé a aprender justo después de que me gradué. Y Alfredo, y comentaste que tu padre era emprendedor. Cuéntame un poco eso, ¿qué hacía tu padre? Y hablando con otros emprendedores, ¿no? Que tuvieron también padres que eran emprendedores o dueños de pyme, muchos vieron los altos y bajos, ¿no? De manejar una empresa. ¿Tuviste algo de eso en tu infancia? ¿Recuerdas algunos de los altos y bajos de tu papá? Uf, increíble, sí, muchísimos de ellos. Desde montar una empresa de limusinas para ir al aeropuerto, que duró unos añitos, pero al final terminó cerrando, a montar farmacias, pero siempre mi papá tiene una visión de hacer algo distinto. Aunque era emprendedor, él quería hacer cosas distintas a lo que hacía el resto de la gente. Y eso fue lo que a mí más me enseñó a cómo ser emprendedor. Es no tratar de copiar lo que están haciendo las otras personas, sino cómo podemos agarrar lo que existe y hacerlo mejor. Y creo que eso fue uno de los aprendizajes más grandes de trabajar porque obviamente el primer emprendimiento que hicimos, que vamos a hablar en unos minutos, fue con él. Él era mi socio en nuestro primer emprendimiento. Y después si quieres nos metemos un poco más en eso, pero eso fue lo que él me enseñó, de que vamos a hacer las cosas distintas. Y bueno, gracias a él estoy donde estoy. Oye, qué bueno, Alfredo. Y por cierto, de nuestra conversación y la que hemos tenido, creo que me comentaste que nunca has tenido un trabajo formal, ¿no? Siempre fuiste emprendedor. Es cierto, nunca has trabajado para nadie, ¿verdad? Eso es cierto, eso es cierto. Mi padre, él tenía unas farmacias y me metí en ese mundo desde que era pequeño. Iba para la farmacia, trabajaba los fines de semana, hice mis pasantías ahí. Y bueno, nada, yo me gradué de la universidad. Quería trabajar en una empresa, no es que no quería, no. Salgo de la universidad, de la Metropolitana, y fui para mi primera entrevista en un laboratorio farmacéutico y el cargo era de analista financiero junior, ¿no? Y hago mi entrevista y al final de la entrevista me dice, mira, en verdad que lo sentimos muchísimo, pero tú estás sobrecalificado para esta posición. Y le digo, pero ¿cómo estás sobrecalificado si me estoy graduando en la universidad y nunca tenía experiencia en ninguna empresa? Ahí me volteé y le dije a mi padre, yo no voy a trabajar en ninguna corporación. Vamos a montar un negocio juntos. Y así comenzamos. Qué bueno, bueno, quizás tú conoces a Martín Balsavsky, que es un emprendedor muy exitoso, fundó 5 Unicornios, hicimos un podcast con él, también por cierto pasa mucho tiempo en Madrid, donde sé que tú estás pasando Ujú. tiempo también, y él decía en el podcast que él tampoco nunca había trabajado para nadie, es más, las pocas veces que fue a entrevistar decía, no, yo sería un terrible empleado, ¿no? Porque nunca estás lleno, amanece todos los días con ideas nuevas y con ganas de implementar y hacer cosas, y bueno, yo Exactamente. tampoco nunca he trabajado para nadie, así que no sé si sería o no sería buen empleado, pero bueno, eso es parte del camino del emprendedor, sin Así duda. es. Eh, y bueno, entonces comienzas, te volteas a tu padre y dices, mira, vamos a comenzar una empresa. Eso está interesante, ¿no? Además, eso que tenías a tu papá de co-founder, ¿no? Eso no es quizás tan común digamos, en Silicon Valley, pero creo que en nuestros países de Latinoamérica, y eso es lo bonito de este podcast, que estamos hablando de historias latinoamericanas, creo que es mucho más común, ¿no? Empezar empresas que tengan algún inicio, alguna raíz familiar. Cuéntanos un poco qué hacía esa compañía y cómo fue eso de trabajar con tu papá. Mira, mi papá tenía unas farmacias tradicionales de toda la vida y tomó la decisión y el riesgo, porque era un gran riesgo, de vender esas farmacias y utilizar el dinero para montar un modelo distinto de venta de medicinas en Venezuela. Queríamos copiar un poco del modelo de Estados Unidos, de cómo se distribuye la medicina en Estados Unidos y queríamos trabajar directamente con las compañías de seguros. Y alquilamos una farmacia en Chuao, en Caracas, de 70 metros cuadrados, y ese fue nuestro garaje para inventar nuestro producto, así como los Google empezaron en un garaje, Amazon empezó en un garaje. Nosotros hicimos lo mismo, agarramos una farmacia, pues necesitamos el permiso de farmacia para poder experimentar, y ahí estuvimos 5 años inventando el modelo que terminamos lanzando después.
que era una farmacia especializada para tratamientos crónicos, trabajando directamente con compañías de seguro y pacientes crónicos, donde en vez de tener pañales y Coca-Cola y chucherías afuera, lo que teníamos eran farmacéuticos que te atendían en un escritorio y veían tu historia médica, veían tu récipe y te guiaban con tu tratamiento. Y a la vez, si estás tomando algo que no se permitía, que no se podía, no te dispensaban el tratamiento porque puede ser peligroso para el paciente. Perdón, Fer, y eso fue un modelo que crearon ustedes, porque no había escuchado de este modelo en ningún otro lado. Usualmente, bueno, el doctor es el que se encarga de dar el récipe y la farmacia solo hace el delivery, no el récipe, pero ustedes crearon como algo pareciera híbrido, ¿no? En el que te estaban evaluando, ¿no? Tu condición y te estaban, no sé si un médico mismo te estaba atendiendo y te estaba dando el récipe, o cuéntanos un poco y de dónde surge esa idea de un modelo nuevo, ¿no? No, el paciente ya tenía su historia médica, ya tenía su récipe. Pero lo que Ok. nosotros queremos una asistencia farmacéutica para poder evaluar lo que tenía ese, y no es que queríamos ir contra el médico, pero a veces, bueno, los pacientes les gusta un poco abusar y desperdiciar los tratamientos, por lo cual nosotros éramos un filtro revisando bien el récipe y la historia médica, tanto para guiar al paciente en cómo tomárselo, pero también identificando si había abuso y desperdicios de medicina. Entonces, de esta manera nosotros le reportamos a la compañía de seguro si podíamos dispensar o no el tratamiento. De esa manera, tanto ahorrándole dinero a la compañía de seguro, pero también cuidando la salud del paciente. Ya entiendo. Y tu cliente entonces era la aseguradora. Ellos estaban, obviamente, le veían el beneficio a lo que ustedes hacían y preferían como que mandar el récipe o que el fulfillment se hiciera por allí, por esa farmacia o una farmacia regular, porque ofrecía un filtro y una seguridad adicional para ellos, Correcto, algo así. correcto. Y gracias a ese modelo, nosotros fuimos los pioneros del delivery de medicinas en Venezuela. Como eran pacientes crónicos, y pacientes crónicos tú tienes que tomar la medicina recurrentemente por el resto de tu vida, nosotros programábamos los tratamientos y contratamos motorizados para que le enviaran la medicina a finales de mes a cada paciente directamente a su hogar. En Open English hemos acompañado a más de 3 millones de estudiantes y a más de 10.000 empresas en todo el mundo. Hoy más de 4.000 clientes Enterprise confían en nosotros para impulsar la productividad de sus equipos. La razón es que entendimos algo clave. Los equipos con dominio del inglés no solo se comunican mejor, sino que avanzan más rápido, toman decisiones con confianza y se adaptan al cambio tecnológico con agilidad. Nuestro programa empresarial combina profesores nativos, clases en vivo 24/7, contenido práctico y ahora también inteligencia artificial, que entrega feedback personalizado en tiempo real. Si tu prioridad es que tu empresa avance al ritmo de la innovación, Open English Business es tu socio estratégico. Haz clic en el comentario o escanea el código QR para que juntos podamos diseñar ese plan de entrenamiento que tus equipos necesitan para crecer sin límites. Ya veo. ¿Y el modelo de negocio en ese momento cuál era? O sea, ¿la compañía de seguros te pagaba un fee por cada récipe que ustedes entregaban? ¿O cómo era? Porque todos los que estamos escuchando el podcast somos muy curiosos de cómo funcionan los modelos de negocios y qué retos no hay. Así que nos encantaría, si le haces doble clic a eso, cómo funcionaba, cómo hacía No, el mira, dinero. era simplemente un margen sobre la medicina. O sea, era Ok. bastante como el modelo tradicional de farmacias. Pero bueno, teníamos ese valor agregado que le prestábamos a las compañías de seguros, porque obviamente, bueno, aunque no éramos la farmacia más económica de todas, comparada con las boticas que existían en los barrios en Venezuela, nuestro valor agregado era esa atención adicional y esa detección de desperdicio y abuso de medicina. Ya. ¿Y qué tan grande escaló esto, Alfredo? Antes de que me imagino que hicieron un cambio en algún momento con la situación de Venezuela, pero ¿hasta dónde escaló la compañía? Mira, esa empresa, llegamos a tener 3 sucursales en Caracas. Yo decido en el 2012 separarme de esa empresa y montar otra, que fue mi segunda empresa en salud. Y luego mi padre vendió esa empresa a una firma de private equity, creo que alrededor del 2013-2014. Ya. Mire, volviendo al tema de tu papá, algunos aprendizajes que puedas compartir con los que nos escuchan y están trabajando con familia de trabajar con tu padre, algunas como que, no sé, algún aprendizaje o algo que puedas compartir. Muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Ya. Esa diferencia de edad, cuando principalmente estás metiéndole mucha tecnología, obviamente ya no, ya las generaciones han cambiado. Pero bueno, hace 10 años, obviamente yo soy muy tecnológico, le quería meter mucha tecnología al negocio, mi papá mucho más tradicional. Entonces, bueno, chocábamos mucho en eso, ¿no?
Pero tenemos recuerdos increíbles, almorzábamos todos los días juntos, todos los días de lunes a viernes, pasamos muchísimo tiempo juntos, todo el día en la oficina y todo el día en la casa también, porque en ese momento todavía no me había casado. Entonces tengo muy grandes recuerdos de trabajar con mi padre. No, bueno, qué bonito que pudieron compartir esa experiencia, les quedarán esos recuerdos para siempre, ¿no? Entonces, bueno, tú te separas de la compañía y yo sé que emigras a Estados Unidos, pero eso fue, o sea, ¿tú emigras y comienzas tu segunda compañía ya en Estados Unidos o comenzaste en Venezuela? No, la comencé en Venezuela. Yo me di cuenta, en los consultorios tenía 6, 7 farmacéuticos sentados en una computadora revisando los informes médicos y los récites. Y yo dije, bueno, ¿por qué no creo un algoritmo que hace todo este trabajo? Y así voy y se lo vendo a las compañías de seguros donde Auximed no está, que era mi primera empresa. Y eso hice. Me separé y diseñé un algoritmo que detectaba 35 tipos de desviaciones farmacéuticas en récites y en prescripciones. Y eso agarré, me volteé y me fui a las compañías de seguros y le dije, vamos a pegarnos a las farmacias y cuando el paciente vaya para la farmacia, que no tiene que ser de Oximed, puede ser de otra cadena de farmacia, pasa por nuestro sistema y nosotros le decimos a la compañía de seguros, perdón, a la farmacia si pueden dispensar el tratamiento o no. Y de esa manera le ahorramos $70 millones a compañías de seguros en Venezuela. Oye, Alfredo, y yo he tenido algo de experiencia recientemente trabajando con Sura, ¿no? Que es una compañía de Ujú. seguro regional, gracias a que compraron una acción mayoritaria en Longevo, una de las compañías que yo había cofundado, y encontré unos socios increíbles en ellos, ¿no? Realmente una gente muy innovadora, con muchas ganas de cambiar para bien la salud de la región. Pero antes de tener esa relación, creo que hubiese estado muy intimidado como emprendedor en armar un modelo de negocio en base a una relación con la aseguradora porque no es como que tú pones un landing page, le llevas anuncios y Sí. empiezas a vender al día siguiente, sino que, bueno, quizás el producto o la venta llega un año después, ¿no? Pero tú nunca le tuviste miedo a este tipo de modelos de negocios en los que tenías un socio como una aseguradora y luego eso creo que te ha acompañado en tu carrera. Cuéntanos un poco para emprendedores que están armando modelos de negocio, muchos de ellos B2C, ¿no? En los que están dependiendo de canales como Meta y otros para adquirir clientes. Y tú nunca te fuiste por ahí, ¿no? Te fuiste por trabajar con socios que ya tenían los clientes y hacer sus procesos más eficientes. No sé, cuéntame, ¿eso es una filosofía que tienes o de dónde viene eso? Mira, no exactamente. Esto porque este producto nada más funcionaba con la compañía de seguro y las farmacias, ¿no? Pero Papa comenzó D2C. Papa le vendíamos al principio a consumidores. Mm. Pero creo que he tenido la experiencia con ambas, ¿no? La compañía de seguro, el beneficio de tener una compañía de seguro, un empleador, una empresa grande, es que es de uno a muchos, ¿no? Eso sí, el ciclo de ventas es más largo, las negociaciones son más complicadas, se pueden caer, a lo mejor los unit economics no son tan buenos como esperas cuando vas directo al consumer, pero bueno, el consumer cuesta arriba, es más costoso adquirir al usuario, y eso también toma muchísimo tiempo. Obviamente, si tienes la fórmula perfecta para utilizar Facebook y Google y TikTok para atraer clientes, es una maravilla, ¿no? Porque no dependes de un solo pagador. El riesgo más grande de un solo pagador es que si lo pierdes, perdiste la mayor cantidad de tus ingresos. Claro, claro. Y hoy en día, Alfredo, bueno, ya hablaremos un poco más de esto, pero hoy en día creo que te estás yendo más direct to consumer, ¿no? En tu empresa más reciente, quizás, así que estás tomando ese camino. Pero bueno, ya voy a pausar ese comentario porque quiero hablar bien de Mission Hires con mucha calma luego. Perfecto. Pero bueno, sé que mencionaste Papa. Vamos a hablar de Papa porque, bueno, es tu gran emprendimiento. Yo he escuchado, pues, mucho estando en Miami de Papa y todo lo que habían desarrollado. Reclutaron gran talento en todo Estados Unidos y tienen, como mencioné, algunos de los mejores inversionistas del mundo, ¿no? Apoyándolos. Así que bueno, sé que comenzaste la compañía en el 2017 con Andrew Parker. Cuéntanos un poquito de qué vieron y cuál fue el génesis de esa idea. Bueno, yo me voy para Miami en el 2015, me voy con PRX. Trato de colocarlo en el mercado allá. Me reúno con United Healthcare, la compañía más grande de Estados Unidos y del mundo, en magnitud de revenue, y les encanta el producto. Y me dicen, yo no entiendo por qué nosotros no hacemos esto en Estados Unidos. Esto no tiene sentido que nosotros no veamos los récites y la historia médica, porque en Estados Unidos el récipe se va con los médicos y la prescripción se va con las farmacias. Nunca se pegan y nunca se comparan, que es una locura, ¿no?
Y ellos me dicen, no entiendo por qué no hacemos esto. Y me voy para Minneapolis a presentarles a 5 Chief Medical Officers, 5 Chief Pharmacy Officers, le presento a la plataforma y me dicen, esto es increíble, no lo entendemos, vamos a hacer unas pruebas piloto. Y bueno, ok, perfecto, empezamos a hacer las pruebas piloto y después de 18 meses haciendo pruebas, les digo, mira, le voy a ahorrar $20 mil millones en los próximos 5 años en puro desperdicio y abuso de medicina. Y me dicen, no, nos puedes ahorrar mucho más, pero no estamos interesados. Y ahí se acabó la relación, ¿no? Y yo, Y explícanos por qué pasó eso. yo, ¿Cuáles son los yo, intereses que están detrás de eso? yo como siendo muy inocente, viniendo de Venezuela, que el sistema es muy distinto, después que entendí cómo funciona la industria de salud en los Estados Unidos, dije que oye, perdí 2 años de mi vida. Si hubiese sabido esto desde el principio, no hubiese perdido mi tiempo. En Estados Unidos, la compañía de seguro maneja toda la parte clínica, toda la parte médica. Busca una red de médicos que le maneja toda la parte de medicina, pero la parte de farmacias es otro grupo de empresas que nadie conoce en Estados Unidos. O sea, tú le preguntas a cualquier americano qué es un PBM, que es un Pharmacy Benefit Manager, y nadie te dice, no, no sé qué es esto. Y todos los americanos a través de su compañía de seguro tienen acceso a un Pharmacy Benefit Manager. Si tú sacas tu tarjetita de salud, de seguro, ahí lo tienes. Ellos lo que hacen es procesar esa prescripción entre la compañía de seguro y la farmacia. Son empresas de decenas de miles de millones de dólares que nadie conoce. Y cuando me di cuenta, todas estas empresas pertenecen a las compañías de seguro. O sea, las Claro. compañías de seguro son dueñas del PBM. Entonces, cuando yo le dije a United, te voy a cortar $20 mil millones de tu bottom line, el bottom line era del PBM, que es de ellos también. Entonces no Claro. tiene sentido alguno. Entonces ellos se pagan y se dan el cuento. Lamentablemente así como el sistema de Estados Unidos. Y ahí fue cuando decidí, mira, esto no va para ningún lado, para el valle, como decimos los venezolanos. Y ahí fue cuando me tomé un tiempo y en ese transcurso conocí a Andrew y empezamos a trabajar en Papa. ¿Y Andrew qué estaba haciendo en ese momento? ¿Cuál es el background de él? Andrew trabajaba, su padre fundó una empresa que se llama MD Live, que fue una de las primeras empresas de telemedicina de Estados Unidos. Y cuando Andrew salió de la universidad, trabajaba en ventas en MD Live hasta que, hasta que empezó con Papa, hasta que tuvo la idea de Papa. Y él estaba solo sin nada, con una presentación y tenía a la abuela de un amigo como la única clienta de todo Papa. Y nosotros estamos en el mismo WeWork ahí en Brickell, en Miami. Nos conocimos a través de una persona y empezamos a hablar. Como veníamos del mismo mundo, nos hicimos amigos y al cuestión de meses él estaba completamente solo. Me dijo, mira, necesito un socio y un co-founder y un operativo, porque no te vienes conmigo y vamos a fundar esto juntos. Y ahí fue cuando empezamos a trabajar juntos. Papa, la idea original fue por su abuelo. Su abuelo le decían papa a los nietos. Él era argentino, Andrew es americano, pero el abuelo fue nacido en Argentina y el señor tenía demencia. Tenía demencia y aunque estaba casado y tenía una enfermera full time, estaba muy solo y deprimido. Y los nietos no podían visitarlo porque estaban o trabajando, estaban en la universidad. Entonces, lo que hicimos fue que le contratamos una estudiante de medicina a través de Facebook, que era venezolana, por Imagínate. cierto. Le hicimos un background check y le enviamos a casa del abuelo. Y el abuelo estaba fascinado. Y eso que era un señor bastante fuerte, bastante difícil. Y el señor estaba fascinado. Y dijimos, bueno, hay muchos estudiantes de universidad, hay muchas personas cumpliendo 65 años todos los días. ¿Por qué no conectamos ambas generaciones? Alfredo, ¿y la función era cuidadora, era compañía, era asegurarse que te dieran las medicinas a la hora, como más de enfermera? Cuéntanos un poco cuál era el rol o cuál es el rol de esos que hoy en día creo que se llaman Papa Pals, ¿no? Que están acompañando a los pacientes. No, la idea original siempre fue, como comenzamos con estudiantes de universidad, y nuestro eslogan era Grandkids on Demand. O sea, era tener tu nieto a domicilio, eso lo pusieron en español, tu nieto a domicilio, era simplemente compañía. O sea, llama a tu nieto para que te venga a acompañar y para que te asista. Nosotros no queríamos entrar en el tema clínico, que es súper regulado en Estados Unidos. Entonces dijimos, bueno, si prestamos compañía, asistencia, si los llevamos para el doctor, los llevamos para el supermercado, jugamos cartas con ellos, salimos a caminar, no estamos entrando en la parte regulada y
hacemos un impacto grandísimo en lo que es en la soledad de los adultos mayores. Imagínate. Qué bueno. Entonces, esa historia fue lo que llevó al insight, ¿no? De empezar la compañía. ¿Y cómo pasaron de tener como, bueno, un Papa Pal, ¿no? Que esta chica venezolana, a empezar a crear un modelo de negocio alrededor de eso? Cuéntanos un poco la historia de crecimiento de la compañía. Mira, comenzamos, como te dije, con la abuela de un amigo, Andrew, y, y un pal que teníamos, que era un fisioterapeuta. Y a la señora le cobramos $20 y al fisioterapeuta le pagábamos $20. ¿Sabes? No, no había ninguna ganancia ahí, pero estamos tratando de probar el modelo. No teníamos tecnología, metíamos todas las visitas en Google Calendar, llamábamos al pal por teléfono, llamábamos a la señora por teléfono y los coordinábamos y listo. Y bueno, obviamente con tiempo empezamos a tener más ¿Y gente. era un servicio como de suscripción o pagaban por visita? ¿Cómo empezaron? Era por hora, o Era sea, por... cobramos por hora de servicio y minutos después de la primera hora. Y el target customer era una persona como clase media alta que tenía recursos para pagar esto, o cómo Correcto, describirías al tipo de cliente. correcto, sí. Al principio, y eso lo fuimos aprendiendo, pero nos dimos cuenta que las personas que tenían un poco más recursos son los que podían pagar el servicio, porque al final del día cobramos 20 horas y en 3 horas ya son $60, ¿no? Y $60 para Sí. una persona de bajos recursos es muchísimo dinero en los Estados Unidos. Eran caros esos nietos. Exactamente. Bueno, nuestras dos clientes principales, que era 90% de nuestro revenue, era una señora que el hijo era vicepresidente de Royal Caribbean y no podía atenderla porque estaba todo el día viajando. Claro, Y esta señora tenía un pago de 24 horas en su casa. imagínate. Y por el otro lado, teníamos otra señora que además fundó una red de escuelas de enfermería en Florida, muy famosa en Florida. Esta señora nos contrataba a nosotros, en vez de contratar a sus propios estudiantes y sus propias enfermeras, nos contrataba a nosotros para que la cuidáramos. Y ellas dos eran 90% de nuestro revenue. Y porque de resto yo estaba en Facebook tratando de buscar gente como sea, íbamos caminando a las assisted living facilities, íbamos caminando a los nursing homes, ofreciendo nuestro servicio. A la gente de Nueva York le decía, si vienes para Miami a dar un crucero, yo te busco en el aeropuerto, lo que sea, para tener clientes. Y Alfredo, mira, yo sé que la historia luego va que esto se convierte en un unicornio, levantan creo que $250 millones, ya vamos a llegar allá, pero bueno, entre esta historia inicial y ese levantamiento de capital y esa valoración, pasaron muchas cosas. Yo creo que aquí es cuando me gustaría hacer como una pausa, porque este podcast es como parte inspiración de, mira, como latinos, ver a otro latino, en este caso venezolano, que comenzó una compañía que tuvo un impacto tan grande como ya vamos a ver. Pero la otra parte es el how to build it, ¿no? Cómo construirlo. Entonces, ok, para todos los que te están escuchando, estás ahora en Google Calendar metiendo una cita, tienes Exacto. dos clientes, que es el 90% de los ingresos. Cuéntanos un poco los pasos que fueron siguiendo para escalar esa compañía. Mencionaste que primero era D2C, después aseguradoras. Cuéntanos cómo fue esa progresión, que me parece súper interesante. Mira, como te digo, comenzamos muy enfocados en el sur de la Florida. Éramos en ese momento, al principio del 2018, éramos 4 personas nada más. Y nada, tenemos nuestros members y estamos, como te digo, desesperados de conseguir personas lo más rápido posible. No tenemos tecnología, como te dije, todo era con Google Calendar, todo con teléfono. Y les digo la verdad, esos son los momentos más divertidos cuando estás comenzando un startup, en mi opinión. Los momentos más divertidos. Nosotros tenemos una anécdota, Andrew y yo, estando en el WeWork del City Center, una de nuestros empleados renuncia y esta era el Customer Service. Ella es la que hablaba con los members y hablaba con los pagos. Ella es la que coordinaba las visitas. Y ella agarra y renuncia ese día y se va. Y el resto del equipo, que éramos 3 personas, dijimos, ¿y ahora qué? O sea, no, ¿qué hacemos? Y nos metimos en una sala de reuniones, los tres, cada uno agarró su teléfono y cada uno empezó a llamar a todos los members y a todos los padres, tratando de coordinar uno con el otro, desesperados buscando cómo hacer el servicio, porque no sabíamos cómo, porque se había elegido a la persona de Customer Service. Y como te digo, bueno, esos son los días divertidos y bonitos que uno se acuerda. Ahí después empezamos progresivamente y bueno, nosotros tuvimos mucha suerte, Andrés, para serte sincero. Y creo que todas las compañías, todas las que son exitosas pasan por mucha suerte, ¿no? En, en mayo del 2018
el Centro de Medicare y Medicaid de Estados Unidos salió con una regulación permitiendo soporte adentro del hogar como un beneficio gratuito dentro de Medicare Advantage, que es una sección de Medicare. Y eso era papa. Y para los que escuchan en Latinoamérica que no saben qué es Medicare, quizás explica un poquito, Alfredo. Medicare son instituciones gubernamentales adentro del gobierno de Estados Unidos. Medicare maneja a todas las personas que son 65 años o mayor. Y después tenemos Medicaid, que son las personas que son de bajos ingresos, por debajo de un nivel de ingreso a nivel de Estados Unidos. Estas dos instituciones del gobierno americano son las que fondean la salud de estas personas y todo lo que es el sistema de salud de Estados Unidos. Ya, y lo que cambió fue que fue ambas que permitían esto o fue en este caso Medicare que Fue cambió Medicare y específicamente por una Medicare. sección dentro de Medicare que se llama Medicare Advantage, que son personas que pagan un poquito porque Medicare suele ser gratuito o por un fondo o por un monto muy pequeño, y esta gente paga un poquito más y tiene unos beneficios adicionales. Y eso Y hasta ese fue, momento, Alfredo, tu adquisición de clientes nuevos, o sea, de personas que necesitaban el servicio, había sido todo cómo, había sido por el gasto de pauta digital, sí, referidos, o sea, cómo llegaron a esa, y qué tan grande era la compañía cuando hubo ese cambio de Medicare. mira, eso fue todo a punta de Facebook y Google la mayoría, y obviamente teníamos mucho referral. Pero para serte sincero, al principio yo pagaba $100 para adquirir un member en Facebook y le cobraba $20 la hora, o $40, o Claro, $40 2 horas, por el cual estaba perdiendo claro. 80, $60 por cada member. O sea, el negocio no estaba siendo rentable en ese momento. Así que esta llegada de esta ley fue la que nos permitió pivotear y tener el éxito que tuvimos. Y ese modelo inicial, hablando, porque de nuevo hay muchos emprendedores escuchando y dueños de pyme que están en D2C, o sea, están en directo al consumidor y están teniendo ese tipo de economics, ¿no? Y es complicado en tu caso, por lo que entiendo, que estabas pagando $100 por miembro nuevo, ese dinero todo se lo llevaba a Google o Meta, ¿verdad? Y luego estabas cobrando $20 la hora, de la cual realmente el margen quizás para ti eran, no sé, 10 o 20%. ¿Cuánto se podrían haber ganado de eso? Un margen pequeño, me imagino, Margen y súper pequeño. Margen margen súper súper pequeño, pequeño. o sea que el número de horas que tendrías que haber colocado, no Correcto, sé, eran mucho más de 5 horas, que sería $100, eran, no sé, 10 veces eso, ¿no? Para poder correcto, quizás cubrir el costo de adquisición, ¿no? correcto. Teníamos la suerte de que teníamos estas dos señoras que obviamente sí eran súper rentables porque tenían un pao todo el día y eso nos mejoraba los Claro. unit economics. Pero si me la veías detrás de, detrás de cámara, te das cuenta que Si hacías doble clic, te das cuenta si de que hacías era doble clic, difícil. te das cuenta que no. Eh, No, y de paso, y los cash flow, la dinámica de cash flow de la compañía era difícil, me imagino, ¿no? Porque tienes que prepagar el CAC y después tienes que esperar, no sé, semanas hasta que se cubriera el CAC o meses, ¿no? Inclusive para cubrir ese CAC, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿habían levantado capital o estaban todos haciendo self-funding de los dos clientes estos que sí les daban un poco más de rentabilidad? ¿Cómo hacían? para ese momento habíamos levantado, creo que eran entre 600 y $800,000 de Friends and Family, y teníamos para esos momentos, y eso nos llevó justo hasta que aplicamos a Y Combinator en mayo del 2018. Antes de entrar en Y Combinator estábamos tratando de levantar más capital en Miami. Bueno, en esos momentos Miami era un poco distinto a lo que es hoy en día, no había mucho VC, eh, y no tuvimos éxito logrando levantar capital de fondos en Miami. Pero esos 600, 700 eran que amigos y familiares que conocían, que empezaban a poner cheques de 100, $150,000, ese tipo de cheques, ¿no? Mira, Andrew tiene una facilidad de levantar capital que no te lo puedo explicar. Yo estaba en la oficina y él llegaba del gimnasio y decía, levanté $30,000 y llevaba un cheque de $30,000. Y yo, pero ¿quién te dio esto? Digo, no, el que estaba haciendo pesas al lado mío. Y yo, pero ¿lo conoces? Me dice, no, no. Hablé con él, le conté lo que hacía y me dio un cheque de $30,000. Y ya, bueno, ok. Y así a punto de eso fue como logramos levantar esa plata. Y eso yo creo que fue deuda convertible, no habían todavía puesto como un precio a la compañía o ya o fue un price round desde el comienzo. No, eso fue un convertible note que hicimos al principio. Cometimos un error de poner un cap súper súper bajo en ese momento y hicimos un pre valuation en vez de hacer una post, y eso nos afectó muchísimo cuando terminamos convirtiendo todo en equity en la serie A, que perdimos un realero ahí. Pero bueno, aprendizaje de principiante.
Seguro, seguro. No, bueno, y que a veces sin cap es muy difícil levantar esas notas convertibles, así que Claro. creo que quizás la alternativa hubiese sido no levantarlas, pero sí, poco para los que escuchan, uno podemos luego hablar en una sesión separada de cómo levantar capital, pero bueno, tú le puedes o poner un precio a tu compañía y decir, mira, vale $1 millón y te vendo 10% por 100,000, o puedes agarrar y levantar deuda, que fue lo que hizo Alfredo, y luego ponerle un descuento a esa deuda cuando haya un financiamiento y entonces los que invirtieron antes tienen el beneficio, ¿no? De ese descuento, pero en el caso de Alfredo dice que además el descuento, me imagino que igual le pusieron un descuento del 20-25%, que es estándar, pero pusieron un cap, ¿no? Un techo, de manera de que no importa si luego la compañía vale $1 billón, esta gente convertía, no sé, supongo a 10 millones o a 5 millones, un Ojalá, cap bajo. ojalá. Ni siquiera a 3 millones. A Entonces, le 3 pusieron millones, fue 3 a millones, 3 fue 3 millones, millones la primera. le pusieron un techo muy bajo, de manera de que la compañía luego quizás levantó, empezó a agarrar vuelo y valía mucho dinero, pero igual esos inversionistas convirtieron como que si la compañía valiese 3 millones, más probablemente el descuento que les habían dado, más los intereses que habían acumulado. Entonces probablemente se llevaron una... Fueron al final del día, ponte $800,000 a un cap de 3. Eh, con el descuento terminó siendo 30% de la compañía casi. Sí, un tercio de la compañía por esos Ujú. $800,000. Entonces, bueno, eso es Exactamente. una buena clase de Sí, levantamiento de capital porque sin duda creo que el aprendizaje es quizás tratar de empujar. Ese cap es bastante exigido hoy en día, pero tratar de ponerlo más alto para que no te correcto. pase eso, ¿no? Muy, muy interesante ese aprendizaje. Pero bueno, levantaron el capital, salen adelante ¿y cuándo hacen el pivot a con el tema de Medicare? ¿Fue antes o después de entrar a YC? Mira, sale la carta sale en mayo, se llama una carta que publica el gobierno y de una ellos le dijeron, "No, mira, esto hay que pivotear, ¿no? Pero habíamos entrado en YC y obviamente a YC le dijimos, Medicare va a empezar a pagar por esto y creo que eso fue lo que a YC le gustó más de nuestro pitch. Nos vamos a San Francisco 3 meses y proseguíamos con nuestro negocio D2C. Ahí todavía no habíamos hecho ningún cambio. Empezamos a buscar pilotos con compañías de seguros en paralelo. Teníamos dos compañías de seguros que teníamos vistas. Y bueno, ¿sabes cómo es igual Combinero que te empieza a empujar, que tienes que mostrar mucha atracción durante esos 3 meses de aceleración? Bueno, Alfredo, y yo creo que muchos quizás han escuchado de Y Combinator, pero me parece interesantísimo que hayas pasado por el programa. ¿Por qué Ujú. no nos cuentas un poquito cuáles son los términos de entrar a la aceleradora de ellos? Y bueno, muchas compañías increíbles han salido de ahí. Creo que Airbnb, o sea, hay docenas de historias de éxito. Las compañías más grandes, algunas han salido de ese programa. Cuéntanos un poco cómo fue entrar y cuáles eran los términos de estar en el programa. Mira, entrar en YC, inclusive hoy en día, en esa época era más difícil, hoy en día es más difícil que entrar que en Harvard o en Stanford, en cualquiera de esas universidades en Estados Unidos. Aplican más de 10,000, 12,000 empresas y entran alrededor de 200 empresas en cada cohort. Entonces estás hablando Wow, que no sabía que era tanto. tienen un 1.5, 2% chance de entrar. Nosotros en esa época, estamos hablando del 2018, YC se enfocaba mucho en ex empleados de las Big Tech Companies, ¿no? O Harvard y Stanford, o MIT. Eso es lo que buscaban ellos. Vienes de Google, vienes de Facebook, vienes de Amazon, vienes de Harvard y vienes de Stanford, prácticamente te aceptaron. No importa que estés reinventando la rueda, tú eres una persona inteligente, te vamos a aceptar y después puedes pivotear tu idea mientras estás adentro de YC. Andrew estudió en Florida, yo estudié en Venezuela y nosotros dijimos jamás vamos a entrar. No, o sea, no tenemos ningún box, no tenemos ninguna cajita tachada para entrar en esto. Y bueno, pero a la primera no entramos y a la segunda sí tuvimos el chance de entrar. Y creo que en esa época las condiciones eran $125,000 por 7% de la compañía, también es bastante costoso, pero los vale. Y esto fue encima de lo que ya habían levantado de los 800, ¿no? Ok. Correcto, correcto. 125,000 a 7%, y ellos después te ofrecen adicional financiamiento mientras vas levantando otras rondas. Y esos 125,000 al día, al final del día, son para mantenerte en San Francisco. Pues San Francisco, todo el mundo Claro. sabe, no es económico, Sobrevivir. ¿no? Sobrevivir. Y nosotros no nos quedaba mucho el capital en ese momento. Y Andrew y yo decimos, bueno, vamos a tener que alquilar un apartamento. Mi esposa, mi hijo nació en abril y Guay Combinero empezaba en julio. O sea, mi hijo tenía 2 meses. Mi esposa Pero perdón, Alfredo, estaba, porque parte de la condición es que tienes que mudarte a San Francisco. O sea, tiene que inclusive mudarte a San no Francisco. puedes quedarte en donde estaba. No ¿Y puede por qué? quedar Porque donde tienes que ir está.
¿Tienes que ir a la oficina todos los días? ¿Por qué aquí? ¿Y qué pasa en la oficina? ¿Te dan como mentores? ¿Tienes Ellos espacio hacen, para no, trabajar? para nada. Ellos hacen solo una cena una vez a la semana. Eso es todo lo que ellos te piden, que vayas una vez a sus oficinas, tienes una reunión con tus mentores y luego tienes una cena. Una cena donde viene un ex-founder. Por ejemplo, nosotros nos habló Joe Gebbia de Airbnb y cuentan la historia cruda, en verdad, de cómo crearon las empresas, que es súper interesante. Y eso es una vez a la semana, eso más nada. De resto, tú estás trabajando en tu compañía, tú estás trabajando en crecer. Si quieres, si tienes ayuda, puedes pedir office hours, o sea, horas de oficina con tus partners, pero eso es todo. De resto, tú estás trabajando, o sea, eso es lo que ellos quieren. Ellos no quieren estar perdiendo tiempo en charlas y en ese tipo de cosas que hacen otras incubadoras. Ok, interesante. Entonces, esos son los términos. 7%, $125,000. Pero ¿por qué dices que sí valió la pena ese 7% y quizás lo de los 30 te dolió un poquito más, ¿no? El dinero. Pero ¿por qué, qué lo hace tan bueno? Es quizás lo que he escuchado es que cuando sales tienes muchas opciones, ¿no? Como que hay, no sé si eso te ayuda a levantar las próximas rondas de financiamiento porque básicamente prefiltra, ¿no? Las mejores compañías a los inversionistas en Silicon Valley. ¿Es allí donde viste el valor o por qué lo dijiste lo del 7%? Mire, yo creo que lo más importante hoy sí es el network, los otros emprendedores. Eso es lo número uno. Ok, ok. Número dos, obviamente te ponen debajo de la luz, al frente de Spotlight. todos Mm. los inversionistas del mundo. Súper, o sea, eso es importantísimo. En nuestro caso, para serte sincero, no vimos tanto el valor como otras empresas, porque Y Combinator en esa época no era muy conocida por empresas de salud. Inclusive yo tengo una anécdota graciosa que estamos practicando nuestro pitch antes del Demo Day. El Demo Day es cuando se le presenta a los inversionistas en persona. Y para nuestro Demo Day fue Paul Graham. Paul Graham es el fundador de Y Combinator, pero él se retiró hace mucho tiempo y se fue a vivir a Londres. Y tenía 5 años sin ir por un Demo Day. Y viene Paul y nos pregunta, bueno, hágame el pitch. Y le hacemos el pitch. Y nosotros le decimos, bueno, le vamos a vender esto a Medicare. Y me dicen, ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados, Medicare, esto no les hace bien a ustedes porque no van directamente al member. Y yo le tengo que decirle, mira, PG, como le decimos nosotros, o sea, te queremos mucho, pero tú no tienes ni idea de salud. Así que por favor, no te metas en lo que estamos haciendo. Y se quedó callado y no me dijo más nada. Y así fue. Nosotros nos hubiésemos quedado en consumer y no hubiésemos llegado a donde llegamos. Total. No, de vuelta al comentario inicial, que nunca no te dio miedo, ¿no? Trabajar con empresas de salud y aseguradoras, que eso es Ujú. diferente. Y quizás, bueno, de nuevo, tu formación en Venezuela, el hecho de que ya habías comenzado un par de compañías que ya habían tenido relación con las aseguradoras, te daba una cierta confianza, ¿no? En que sí sabías navegar eso, inclusive pasando 2 años en algo que no funcionó. Creo que el fracaso a Exacto, veces uno le enseña más que exacto. los aciertos, ¿no? Y ya como que, mira, ya recorrí ese camino, PG, ya Paul, te respeto mucho, pero al final, mira, yo sé lo que estoy haciendo y con Andrew. Ok, entonces, bueno, termina el programa y ¿qué pasa? Eso te hacen un spotlight, como tú dices, te ponen enfrente de inversores y ahí lograron levantar más capital o cómo hicieron para Correcto. sobrevivir, porque entrando al programa me decías que ya casi no les quedaba dinero, ¿no? Levantamos un poquito durante Y Combinator para poder sobrevivir, pero para contarte la anécdota graciosa de todo esto es que nos íbamos a mudar a una casa juntos, o sea, tanto mi esposa, mi bebé, Andrew, su ex esposa, su pitbull de 100 kilos y yo, y en un apartamento de 2 habitaciones en San Francisco. Y yo le decía a mi esposa, aquí no vamos a sobrevivir, o sea, aquí nos vamos a matar entre los cuatro, el perro se va a comer a Lucas, a mí, o sea, todo es un desastre. Pero dijimos, bueno, no tenemos plata, eso qué vamos a hacer. Y en esos días nos invitan a un evento en Las Vegas de healthcare, una conferencia de healthcare muy importante, y aplicamos un pitch. Y en ese momento nosotros no nos consideramos un healthcare company, porque al final del día estamos probando, o sea, estamos prestando companionship, estamos haciendo companionship asistencia, pero no nos consideramos un healthcare company como tal. Y bueno, nos invitan al startup pitch y hacemos el pitch y con otras startups. Y yo le dije, Andrew, esto jamás lo vamos a ganar porque, o sea, esto nosotros no me siento que somos un healthcare company todavía. Y ganamos. Nos ganamos $25,000, equity free en el evento. Y dijimos, bueno, aquí está los living expenses que necesitábamos para poder vivir en San Francisco. Y con ese dinero pudimos alquilar apartamentos distintos
cada uno por su cuenta y sobrevivir los 3 meses en San Francisco. Bueno, me alegra escuchar que el Pitbull no se comió a tu hijo y Exacto. entonces sí, siguió la historia bien. Sí, Entonces, bueno, ¿y qué pasa? Saliendo de YC, levantan entonces ya más correcto. capital. Me imagino ya además con el hecho de que ya saliendo, quizás ya lo de Medicare ya era más real y empiezan a ver cómo hicieron, se integraron con ellos y empezaron a ver flujo de nuevos clientes que ya entraban y eran referidos a través de Medicare Advantage o cómo fue ese proceso. Correctos. Terminamos de salir de Y Combinator en finales de agosto. Levantamos 2.4 millones de dólares, 2.9 millones de dólares. Eh, De nuevo, perdón, deuda convertible para todos los que siguen que están como entendiendo cómo Esto levantar sí fue, capital. esto fue un SAFE porque Y Combinator invierte un Ok. SAFE. Entonces continuamos con el SAFE. Eh, Nos invierte Initialized Capital. Initialized Capital es el que invierte la mayoría de la ronda, uno de los fondos más conocidos de- del mundo en pre-seed, fundado por Gary Tan, que ahorita es el presidente de YC, y Alexis Ohanian, que ahorita tiene otro fondo y que es el esposo de Serena Williams. Ellos nos dan la mayor cantidad de la ronda. También levantamos a Ashton Kutcher, el actor de The 70 Show. Eso leí, te iba a decir, ¿lo conocieron Sí, no, o no, no? súper, Sí. súper serio. Él fue el que tuvimos que hacer el pitch del directo, súper serio, preguntas súper, súper, eh, súper enfocadas, hasta que después se empezó a meter con Andrew y burlarse de él, que ya como que le bajó la guardia. Y bueno, él nos terminó invirtiendo también, entre otros ángeles. Nos regresamos a Miami con nuestro dinero y con nuestros members igualitos que teníamos en ese momento y empezamos a tratar de vender a las compañías de seguro. Logramos hacer un piloto con Humana en octubre del 2018 y para responderte a tu pregunta que me hiciste anteriormente, que nunca te respondí, Andrew y yo tuvimos un debate fuerte de si seguíamos con el consumer business, que como te dije no era rentable, o pivoteábamos 100% a las compañías de seguro. Yo quería pivotear 100% de las compañías de seguros, él no quería porque él tenía miedo que nuestro revenue se fuera para cero. Y le dijimos, ok, bueno, vamos a llamar a Alexis Ohanian, que vive en Florida, vamos a decirle que baje a la oficina y que él nos diga qué hacer. Lo llamamos, llegó y le dijimos, ¿qué hacemos? Dijo, apaguen consumer inmediatamente y enfóquese en compañías de seguro. Y así hicimos. Y pasamos de 30,000 en revenue a $2,000 en revenue en un solo golpe. Muchos conocen a mis empresas por las publicidades que hacemos, pero lo que pocos saben es que uno de los verdaderos motores de crecimiento siempre ha sido tener un sistema sólido de adquisición B2B, empresa a empresa. Hoy en Éxito estamos llevando eso al siguiente nivel, construyendo el futuro de la adquisición B2B con inteligencia artificial. Nuestro equipo y nuestras herramientas buscan por ti las alianzas y contratos B2B. Si quieres aliarte con nosotros para crecer tu empresa, escríbele al equipo de Éxito y veamos si calificas. Nos vemos. Y por cierto, y esas son decisiones que gracias por compartirlas, porque son muy difíciles en el momento. Obviamente, viendo hacia atrás, fue la decisión correcta y te llevó a un tamaño de mercado y un cliente mucho mejor y unos economics mucho más saludables, un cash flow, me imagino, muy Ujú. diferente. Pero en ese momento era deshacerte, ¿no? Enteramente de tu revenue. No, y siento la decisión muy de cerca porque nos pasó igual en Longevo, cuando comenzamos Longevo. La idea era crear una plataforma de salud preventiva, cambiando los hábitos de la gente, y lo hacíamos a través de darte un entrenador para que fueras al gimnasio, un nutricionista para tu comida, alguien que te ayudara con mentalidad y sueño. Y bueno, y empezamos a vender direct to consumer y nos pasaba lo mismo que tú decías, ¿no? Nos costaban $200 adquirir un nuevo cliente y nos pagaban, qué sé yo, $30 al mes la suscripción y nos tardábamos 5 o 6 meses recuperar el CAC, Claro. lo cual estábamos siempre por detrás en cash flow, ¿no? Y la compañía necesitaba mucho dinero para crecer. Cambió el sistema o el ambiente, ¿no?, macroeconómico en el 2022 y ya no era tan fácil levantar dinero y el equipo se quedó en un momento difícil y ahí fue cuando hace el pivot y termina yéndose también por el camino de la aseguradora, Mm. pero me acuerdo que estaban en un momento similar, números muy similares, estaban haciendo como 40,000, $50,000 al mes y eso pasó a cero básicamente, pero también el gasto de mercadeo pasó a cero y bueno, esperar a ver si ese pivot era exitoso y lo fue, pero bueno, en esos momentos No era era seguro. completamente, no era seguro y era muy arriesgado. Sí, era muy Sí. arriesgado. Nosotros no sabíamos si iba a funcionar. Y el piloto que cerramos con Humana, que era una compañía de seguro de Estados Unidos, nos iban a pagar $15 la hora y nosotros le pagábamos al PAL 12. O sea, nos estábamos metiendo $3, nada más.
y eso fue, o sea, fueron unos meses duros, pero Y tenías ya. otro, y cuál es el modelo? Y para los que estamos curiosos de eso, ok, te ganabas esos $3 y había algún otro costo para ustedes, bueno, o era todo el costo fijo de la empresa que había que cubrir, o ven otros costos variables como algo de marketing o de servicio o algo más que impactaba el modelo. Mira, nuestros modelos financieros han sido súper complicados en el tiempo. Después de 8 años, creo que ya tenemos eh, un modelo que podemos confiar porque tú siempre tienes estos debates, principalmente con la contabilidad americana, que es un poquito distinta a las contabilidades de otros países. Nosotros terminamos después metiendo, tienes que meter las plataformas, por ejemplo, plataformas de servicio al cliente, el software que utilizas para llamar a los clientes, lo que gastas en teléfono, todo lo que estás utilizando en verdad para atender a ese cliente, tienes que meterlo en tus márgenes. Entonces De nuestros acuerdo. márgenes eran completamente negativos al final del día. O sea, para los que Porque, escuchan, para que entiendan bien, porque nos pasa lo mismo en Open. O sea, que de esos $3 que te estaban dando, ¿verdad? Ese era tu revenue, me imagino, no estabas contando los 15 sino los 3. Y de ujú, esos 3 tenías que restarle lo que se gastaba en telco, en software, en todo lo que era variable, ¿no? Y entonces correcto, te quedaba, no sé, $1.50 y ese era el gross margin de la ese compañía al era el final del gross día, ¿no? margin. Sí, nosotros logramos evitar sacarnos de la definición de que tienen las empresas de Silicon Valley, ¿no? Que es, ¿cómo se llama? El- que es el merchandise value, ¿no? Que es lo que tú le cobras en verdad al cliente, porque después, en ese momento cobrábamos por hora, pero después terminamos enseñando un modelo capitado, donde la compañía de seguro nos daba un grupo de gente y yo le cobraba por persona por mes. Entonces, si la compañía de seguro me daba $100,000, yo le cobraba $3 por persona al mes, por cual eran $300,000 al mes, 3.6 millones de dólares de revenue al año. Entonces, nosotros siempre con los inversionistas, porque siempre te preguntan el mismo, ¿no? ¿Cuál es tu revenue o cuál es o sea, cuánto estás vendiendo en verdad de merchandise como lo manejas allá? Y nosotros dijimos, esto es revenue. No le cambiemos la definición. Yo sé que a Silicon Valley le gusta esto, pero no, este es nuestro revenue. O sea, es $3 millones. No me inventes otra definición. Pero ese terminó siendo nuestro modelo capitado. Luego lo volvimos a cambiar por hora porque con el modelo capitado había un riesgo muy grande al final del día, porque si los clientes usaban más de lo que yo cobraba en el capitado, yo perdía dinero. Ok. Y tuvimos una experiencia con una compañía de seguro en el sur de la Florida, donde tuvimos la brillante idea de decirles, vamos a darle un modelo ilimitado de horas a los clientes, y esa compañía de seguro nos pagó $1,500,000 ese año, y nosotros le pagamos a los pagos $10 millones. Wow. Sea, perdimos Wow. 8,5 millones por estar inventando modelos ilimitados capitados. Entonces, muchas enseñanzas. No tenemos suficiente tiempo en el podcast No, no, para no, bueno, pasar ya. todas estas Pero cuentas. entonces, no, pero vayamos. Me encanta esto, Alfredo, porque estás contando mucho detalle cómo funcionaba la empresa. Eso es interesantísimo. Pero bueno, entonces llega el momento de Medicare, firman su primer acuerdo, ¿verdad? Con una compañía de seguros, empiezan a recibir estos $3, desarrollan su primer modelo por hora, como decías, ¿no? Y empieza a crecer la compañía. ¿Cuál fue el próximo gran milestone para ustedes? O sea, ¿levantan más capital antes de estas mega rondas que hicieron al final? ¿Y qué pasó en el camino? Aunque no lo creas, fue COVID. Fue COVID. Nosotros llega la noticia de la pandemia un lunes y estamos en la oficina y Andrew y yo dijimos, bueno, se acabó el negocio, pues no hay más nada que hacer. O sea, estamos metiendo gente extraña dentro de la población más indefensa contra este virus. O sea, ¿cómo vamos a hacer? Mandamos todo el mundo a la casa y Andrew y yo hablando el día siguiente qué vamos a hacer, porque no tiene sentido esto. La compañía de seguro no van a aceptar que metamos gente, como te digo, en casa de sus members. Y dijimos, oye, estos members llaman mucho a nuestro call center y pasan media hora hablando con nuestro equipo de atención al cliente. ¿Por qué no le decimos a los caos, llamen a los members? Porque estas personas van a estar muy solas durante la pandemia. No sabemos cuánto va a durar esto. ¿Por qué no le decimos a los pagos, llamen a los members y de esa manera le prestan compañía a través del teléfono? Y agarramos, ok, vamos a intentar eso. Agarramos el app que tenía los pagos, así como el app de Uber, tal cual, y cambiamos el botón que decía Start Visit, lo cambiamos por llamar al member. Nos pegamos a Twilio, que es una plataforma de telecomunicaciones, y en 3 días pivoteamos
llamamos a todos los pals y dimos, de ahora en adelante, en vez de ir a casa del member que no pueden, vas a empezar a llamarlos a través del app. Y así Y empezamos. por cierto, ¿y la compañía de seguros cubría ese Y la servicio? O compañía sea, de seguros le dijimos, estaba... mira, vamos a hacer esto. Y la compañía de seguros, mira, pues, dale, porque, o sea, ¿qué vamos a hacer? No, no hay más nada que hacer. Y eso fue un éxito total y las compañías de seguro nos empezaron a llamar a pedirnos el servicio porque obviamente no sabíamos cuánto iba a durar la Es pandemia. increíble, no, ese dicho que dice no dejes que una buena crisis se vaya al desperdicio, o algo así en inglés, no, don't let a good crisis go to waste, pero me imagino que cuando llegó COVID, lo primero fue, wow, perdimos el modelo, Sí, ¿no? se Esto no acabó, funciona esto se porque acabó. se acabó la compañía, ¿no? O sea, pero la primera shock fue eso y de repente eso lo convirtieron, le dieron la vuelta a convertirse quizás en el mayor motor de crecimiento de la compañía, ¿no? Exactamente. Y pasamos a 100% virtual y podíamos contratar pagos en cualquier parte de Estados Unidos. No teníamos el problema de conseguir pagos en una zona geográfica específica, lo cual nos rehogó el CAC de adquisición de pagos mucho más. Y bueno, eso fue, ahí es cuando los Junior Economics empezaron a tener sentido para la compañía. Claro. Ah, ok, ahí los unit economics mejoran, claro, Empezaron a mejorar, porque correcto, correcto. ya veo, ya veo. ¿Y ahí habían levantado otra ronda de capital o seguían con ese No, financiamiento que ahí me comentaste? empezamos, levantamos seriedad en el 2020, justo cuando empezó la pandemia. Y bueno, y cuéntame, sé que levantaron en total como 250 millones de dólares, algo así. ¿Cómo fueron esas mega rondas? Y cuéntanos para todos los que ven de afuera eso y dicen, wow, ¿cómo levantas 200 millones de dólares? Cuenta un poquito de esa experiencia, Alfredo. Mira, la serie A que la hicimos, como les dije, esa fue la más difícil, la más complicada, y creo que es la más complicada para cualquier empresa, porque ahí es cuando tú la serie semilla y la pre-seed es toda una presentación y un sueño y unos números que no existen, y el inversionista cree en ti y toma el riesgo de creer lo que tú estás diciendo es verdad, ¿no? Ya serie A, no, ya serie A son números, son 100% números. Enséñame tus unit economics, enséñame tu crecimiento y más nada. Todo lo demás no me interesa. O sea, enseña cuál es el pipeline de clientes que viene y fue mucho más complicado porque ahí, como te digo, ya tienes que enseñar los unit economics en ese momento todavía no estaban tan bien y fue cuesta arriba. Gracias a Dios logramos cerrar la serie A y la serie B fue ahí unos meses después, un año después fue la serie B y luego se nos acercó Tiger. Tiger, como tú dices, un fondo de Nueva York bastante agresivo. En esa época, perdón, la modalidad de Tiger que disrumpió todo el modelo de Venture Capital en Estados Unidos y del mundo era que ellos le pagaban a Bain Consulting, le pagaban por adelantado, hazme el due diligence de esta empresa. Entonces le decían el due diligence y ellos se te acercan a ti cuando ya tenían el due diligence. Entonces ellos te dicen, quiero invertir en ti. Y tú le dices, ok, tienes la llamada y el día siguiente tienes un term sheet. El proceso normal es completamente distinto. Tú hablas con el inversor, con el inversionista, y pasas 3 meses de due diligence y después te dan el term sheet. Entonces ellos se le adelantaban a todos los otros VCs en las inversiones porque ya tenían todo el due diligence ya hecho. Entonces se nos acercan, nos hicieron eso mismo, nos lanzaron un term sheet que no podíamos decir que no. Y estamos hablando del 2021 cuando había una gran cantidad de dinero en el mercado y ahí mismo a los 4 meses se nos acercó SoftBank y nos dijo lo mismo y fue los que nos terminaron de meter la última ronda a finales del 2021. Bueno, entonces ahora estaban súper capitalizados, ¿no? Inimaginablemente, y tenían todo este dinero en el banco. ¿Y qué empieza a pasar? O sea, todo eso lograron como que usar ese capital de una buena manera. Hay muchas compañías que dicen, oye, veníamos de caminar por el desierto donde no había agua y estabas ahí como que tomando de gota en gota y de repente te llegas y caes en una piscina. Es como que, ¿cómo se sintió eso? ¿Y lograron aprovechar esa oportunidad? ¿Se desperdició mucho? ¿Cómo fue eso? Mira, nuestro negocio como un poco distinto porque al trabajar con Medicare Advantage nosotros vendemos de junio, ni siquiera de enero a junio vendemos. En junio sabemos qué revenue vamos a tener el año siguiente. Entonces, de junio a diciembre nos preparábamos para el año siguiente. Entonces, de esa manera era más fácil levantar el capital, porque nosotros ya sabíamos, mira, el año que viene yo voy a facturar esto, ya lo tengo firmado. Y una curiosidad que tengo sobre eso, ¿cómo hacías para promover tu servicio dentro de Medicare? O sea, ¿cómo tú hacías para crecer dentro del network de manera de que tuvieses más clientes que pidieran tu servicio? Son compañías de seguro privadas.
O sea, el servicio lo presta la compañía de seguro, de la compañía de seguro privada que nos paga a nosotros y el gobierno de Medicare es el que le paga a las compañías de seguro. O sea, tu trabajo era ir a conseguir todas esas compañías de seguro, les ibas cerrando por adelantado. Ok. Correcto. Y como Andrew y yo veníamos de la experiencia de venderlas a compañías de seguros, ya sabíamos cuál era el proceso y por eso se nos hizo un poco más sencillo. Y entonces, bueno, estaban creciendo, tenían todo este capital. Y cuéntame de algún reto que te haya pasado en el camino. Seguro no todo fue, como dicen, up and to the right. O sea, ¿cuándo empezaron a las cosas a no salir bien? Y creo que aquí es cuando vas a conectar con la mayoría de los que te escuchamos, que bueno, no hay emprendedor que no haya pasado por retos, ¿no? Mira, nosotros, lo bueno y malo de nuestro negocio, nosotros somos un marketplace, ¿no? Y el marketplace tú tienes, puedes tener dos, tres o cuatro aristas de un marketplace. Nosotros teníamos tres. Teníamos el member, teníamos el PAL y tenemos la compañía de seguro. Eh, un marketplace normal, como, como lo que es Uber o como es las empresas de ride sharing, ellos lo que hacen es que seleccionan un área geográfica, buscan el supply, o sea, buscan a los choferes, ¿no? Y después que tengo bastantes choferes, empiezo a buscar a los pasajeros. Pero ya tengo choferes para prestarle servicio a esos pasajeros. En nuestro caso, la compañía de seguro me dice, el año que viene te doy 100.000 personas regadas por todos Estados Unidos. Préstale servicio. Entonces nosotros teníamos de junio a diciembre para prepararnos, planificarnos, ver dónde íbamos a prestar servicio, contratar pausas en esos lugares, que nos diera tiempo, porque si lo contratábamos con mucha anticipación los perdíamos. Y eso era dinero tirado a la basura. Entonces todo eso nos costó como 3 años entenderlo. Tuvimos que enseñar un modelo de data súper complicado. Contratamos data scientists para que nos enseñaran un modelo que nos dijera, ok, aquí es donde vamos a llamar a los members, aquí es donde los vamos a registrar, aquí es donde vamos a contratar, qué fecha, cuándo. Y eso era un monstruo por detrás. Eso obviamente no lo logramos el primer día ni el segundo día. Entonces obviamente arrancábamos y no teníamos pagos en una localidad donde los members nos estaban llamando y teníamos que prestar el servicio en 48 horas. Entonces no es que es un consumer que, bueno, no lograste, no conseguiste el Uber, te montas un taxi. No, esto no es así. Aquí no le consigues el pago, el member al segundo está llamando a la compañía de seguro quejándose. Y al segundo está la compañía de seguro llamándonos a nosotros. Entonces tenemos que tener un equipo grande lidiando con la compañía de seguro, un equipo grande lidiando con los members y un equipo grande buscando pagos desesperadamente en cada zona para poder prestar el servicio. Un negocio sumamente complejo logísticamente de operar y bueno, dentro de eso hay millones de historias que podría contar de... Pero bueno, después de 7 años, 8 años ya logramos que el modelo funcione, ya logramos que todo esté encajado y creo que ese fue el reto más grande. Crecimos muy rápido, muy rápido y no teníamos ni el producto ni las operaciones ahí bien definidas para poder escalar de una manera eficiente. Bueno, y tú estabas llevando las operaciones, Alfredo, y bueno, y en algún momento eso empezó a pasar factura, ¿verdad? Porque me imagino que todo este ritmo de crecimiento, no natural, ¿no? Porque de repente te infusionan tanto capital y una expectativa de que vas a hacer 10x el negocio, no sé, cada año, lo que sea. ¿Cómo te empezó eso a pesar a ti personalmente hasta llevarte a, como me has comentado en conversaciones que tuvimos, a decir, mira, ya no más, ¿no? Voy a bajarme del tren un rato y tomar un respiro? Cuéntanos de esa experiencia. Mira, el 2021, bueno, levantamos todo ese dinero que estamos hablando, obviamente felices. El mercado está abundante. Comienza el 2022 y todo cambia, como tú ya sabes y acabas de mencionar, ¿no? Cambia eso. Nosotros en el último, en los últimos trimestres del 2021, las compañías de SoftBank, bueno, aquí tienes 80 millones de dólares, vamos a crecer. Llega enero, no, me botas a todo el mundo que acabas de contratar. Vamos a cortar el equipo por la mitad de la noche a la mañana. Entonces imagínate, gente que habíamos contratado y pasar por ese proceso. Ahí llega creo que es julio del 2022 y tenemos que votar 100 personas. Tenemos que votar 100 personas del equipo y era un miércoles. Yo llego el lunes a la oficina y me empieza a doler el pecho. Y le digo a Andrew, mira, no sé qué es esto, puede ser el corazón, me voy para el hospital. Me voy para el hospital y me hospitalizan. Paso la noche ahí. Gracias a Dios no tiene nada que ver con el corazón. Fue una mezcla entre que me había dado COVID y con el COVID uno de los síntomas que se inflama el corazón y eso genera dolor. Más me estaba dando lo que le decimos nosotros los venezolanos culebrilla y en otras partes se conoce como herpes zóster, que es una enfermedad
que aparece cuando tienes el sistema inmunológico bajo, ¿no? Que tienes las defensas bajas. Y bueno, nada, llegó el miércoles y votamos a las 100 personas y al mes me voy de viaje a Argentina, que estaba cumpliendo 40 años, y le digo a mi esposa, no, yo no puedo creer que me estoy preocupando por mi salud por un trabajo, ¿no? Y ahí cuando llegué de ese viaje a Argentina me senté con Andrew y le dije, mira, yo creo que no va a poder más con esto, te puedo trabajar un año más no creo que pueda darle más porque me preocupa mi salud. Y ese fue el comienzo de mi salida de papa. Eh, Después la ansiedad y el estrés empeoró brutalmente en el 2023. Y la gota que derramó el vaso fue un viaje que estaba con mi familia, estaba con mi esposa y mis hijos, estábamos en Estados Unidos, estamos viajando de New Hampshire, Maine, que es una carretera bellísima, espectacular, con los pinos, con todo, y un viaje de 2 horas. Y yo estoy manejando y me llega un mensaje de texto. Y es nuestro Chief Revenue Officer, o sea, nuestro jefe de ventas y Andrew. Y simplemente me llegó el mensaje de texto. Y lo primero que me entró a la cabeza es algo negativo. O sea, le fallamos a un member, la compañía seguro se está quejando. Y era un sábado, pero peor. Una compañía se está quejando, faltamos un member, algo pasó. Y por las 2 horas no pude dejar de pensarlo. Con un estrés y una ansiedad horrible. No le paré a la belleza natural donde estábamos. Y cuando llegamos al destino, veo el mensaje de texto y no tenía nada que ver ni siquiera con papa. Y yo le digo, wow, así de mal estoy, que un mensaje de texto que ni siquiera abrí me generó esta ansiedad. Le dije a mi esposa, llego a Miami y renuncio. Y así fue. Ahí mismo renuncié y nada, me tomé el tiempo libre, como te dije, y le dije a mi esposa, necesito salir de Miami, necesito salir de papa. Vamos a tomar un tiempo en España. Y eso es lo que estoy haciendo aquí, lo que llevo haciendo en Madrid. Oye, Alfredo, gracias por compartir esa historia que es tan personal y qué decisión tan difícil, ¿no? Después de tantos años de haber invertido todo tu tiempo, energía en un negocio, así te habrá sentido, ¿no? Que dijiste, no, mira, me voy a priorizar a mí y a mi familia porque nada vale esto, ¿no? Y te sales de la compañía. Y eso, bueno, quizás es burnout, ¿no? Como dicen por el nombre en inglés y quizás llegaste a ese punto. Para tantos emprendedores que están y estamos escuchando esto, ¿qué recomendaciones y qué aprendiste de ese proceso? Porque igual, bueno, emprender de alguna manera es un proceso difícil. Las cosas nunca salen como uno piensa. Todo es más complicado de lo que uno se imagina. Pero lo estás haciendo de nuevo, ¿no? Estás ahora creando una nueva compañía de la que ya vamos a hablar. Pero ¿cómo estás llevando tu vida hoy en día diferente a como lo hacías antes para seguir haciendo lo que amas, que es emprender, pero no caer en una situación similar? Mire, yo creo que ese momento, y todavía, hablar de eso es una debilidad, es un tabú, tú eres débil. Emprendiste, hiciste esto y estás ahí. O sea, ¿qué es eso? No, entonces, tener ese estigma, creo que hay que cambiarlo y es muy importante cambiarlo, pero para mí es mucho más importante mi salud y mi familia. Pues no me importa lo que piensen las otras personas y tomé mi decisión. Creo que lo importante es hablarlo, ¿no? Primero con tu familia, expresar lo que estás sintiendo, después con tu socio, obviamente, porque tú estás bajo una gran cantidad de presión que no sabes cómo manejarla y crees que es normal. Sí, soy emprendedor, tengo un startup, o sea, es normal de mi vida, pero no lo es. Tú no tienes por qué estar viviendo esa presión. O sea, tú no, aunque se vea normal en algunos lugares y algunos inversionistas a lo mejor te lo exijan, para mí eso no es normal. Y creo que las cosas tienen que cambiar. Y la única manera de que las cosas cambien es que los emprendedores seamos un poco más transparentes y más abiertos por lo que estamos pasando. Porque, como te digo, existe ese tabú y existe ese miedo de hablarlo y decirlo porque me va a ver como una persona débil, ¿no? Pero yo estoy claro que una gran cantidad de los emprendedores, cuidado si la mayoría, están sufriendo lo mismo, ¿no? Pero ni de broma se voltean porque los empleados que van a pensar de esa persona o su familia o los inversionistas, ¿no? Me votan. O sea, el inversionista dice, bueno, contratamos a alguien que tenga más fuerza que tú porque no nos sirves ya. Entonces creo que eso es muy importante que se empiece a hablar y que sea un poco más público. Y eso es lo que me ayudó a mí, empezar a hablarlo con mi familia, con la gente y estar claro mentalmente de que voy a pasar por esto, siempre voy a pasar por esto, porque esa es la vida de emprender. Unos días son buenos, unos días son malos, y peores son los días malos, mucho peores los días malos que los días buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú mentalmente te preparas para eso? Obviamente meditando,
A mí me gusta mucho caminar. Cuando estoy en esos momentos lo que me gusta es mucho caminar. Y eso es lo que me tranquiliza porque logras que reencontrarte a ti mismo. Eh, y creo que por ahí, obviamente mucha gente habla con psicólogos, tienes todo lo que son terapias mental health, pero otra gente busca coaches, ¿no? Coaches que son importantes. Pero yo creo que lo más importante aquí, el mensaje es eso, pues que no quedarte con eso por dentro y conversarlo porque, como te digo, no es normal sentir eso y sentirte que si sales al público y hablar de eso vas a ser más débil que el resto de las personas. No, Alfredo, te valido 110% todo lo que estás compartiendo. Me toca el alma escucharte porque he pasado por procesos similares. Y sabes, es muy interesante que desde que empecé el podcast, muchos de los emprendedores que he entrevistado hemos tenido esta conversación. Y personas de las más exitosas, ¿no? Que están allá afuera. Bueno, tú conoces también a Roger, el cofundador de Kavak, ¿no? Que pasó por un proceso similar. Es más, su compañía que está comenzando ahora tiene que ver enteramente con esto. Exacto. Te voy a mandar el podcast de Juana Francisca Llano, CEO de Sura, una empresa de casi 10 billones de dólares al año, una mujer extraordinaria que tuvo que admitir a sus empleados, a su equipo, a sus inversionistas, de que ella estaba sufriendo ataques de pánico y que estaba muy estresada. Y bueno, y es lo que tú dices, ¿no? Creo que hay un estigma y un tabú horrible de decir, oye, si yo dejo saber a la gente que me siento así, soy débil o no puedo con el trabajo y van a buscar alguien diferente. Y bueno, creo que hay que admitir, ¿no? Que estos trabajos son de muchísima presión y cuando eres el cofundador de una empresa como esta, un CEO de una empresa grande, todo recae sobre ti, ¿no? Y tú tienes que siempre poner la mejor cara con tus colaboradores, empleados, tus inversionistas, pero la mayoría de las veces no tienes la respuesta tampoco, ¿no? Pero tienes que buscarla y bueno, poner la mejor cara ante todos y es realmente una presión enorme. A mí me pasó también durante COVID, cuando estábamos con la compañía, se estaba duplicando de tamaño con Open y había un crecimiento muy desbordado, unas expectativas muy grandes, muchísima presión, además trabajando desde un pequeño escritorio en tu habitación porque no podías salir de la casa, no tenías ni siquiera la posibilidad de socializar, ¿no? Que yo creo que te quita la humanidad de muchas cosas, de un Zoom a otro Zoom y sin poder salir y creo que eso de alguna manera también me afectó, ¿no? Me empezaron también a sentir mucho pánico, mucho estrés como nunca había sentido antes y no es hasta ahora, ¿no? Que después de un par de años que le he podido hablar y procesar y entender que no estamos solos, ¿no? Creo que mucha gente que siente versiones de esto y bueno, está muy bueno poder admitirlo y como tú dices, si uno no lo habla y no lo sacas, no empiezas a mejorarlo, ¿no? Y esa es la Exacto. primera parte. Así Sí, es. sí. Oye, Alfredo, gracias por compartirlo. Y bueno, eso te lleva, tú pensarías que esto te lleva a que ya no comencemos más empresas, pero no es así. Por supuesto que comenzamos empresas nuevas No, y no, no. estás ahora haciendo una empresa nueva, se llama Mission Hires. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la compañía? ¿Qué hace? Mira, y para serte sincero, Mission Hires lo pivoteé. Comencé justo el día después de Papa, me levanté y digo, ¿qué hago ahora? Pero tengo que hacer algo nuevo, pues yo no puedo quedarme sentado en mi casa haciendo nada. Y el primer día empecé algo nuevo. Dije, bueno, pues quiero salir de salud porque, bueno, ya llevo 3 empresas de salud, quiero tomarme un break de esta industria. Y empecé a construir un AI agent para ayudar a los pasajeros cuando le cancelan los vuelos. Y empecé a construir eso inmediatamente. Estoy hablando del día siguiente, después de Papa, empecé con eso. O sea, no me tomé ni un día libre. Y al final del día eso no sirvió y eso lo pivoteamos a Mission Hires. Así que yo le cuento a la gente que me tomó un sabático, pero eso no es verdad. No paré ni un día. Desde que salí de Papa a hoy. Bueno, y eso es que eres un verdadero emprendedor. Y cuéntame, ¿cuál es el modelo de negocio hoy en día de Mission Hires? Mira, Mission Hires, la idea es por lo que vivimos en Papa, el crecimiento que fue súper rápido y bueno, en ese momento estamos creciendo tan rápido que todavía no teníamos un equipo de recursos humanos ni de talento por el cual éramos Andrew y yo contratando a la gente. Y aparte de eso, estamos contratando miles y miles de pals también por el otro lado. Y bueno, aunque contratamos un increíble equipo, también contratamos gente que no sea fit con nosotros. Y en retrospectiva nos dimos cuenta que era porque gente no estaba alineado con lo que estábamos haciendo, con nuestra misión y nuestros valores. Gente que bueno, les interesaba el fancy startup que acá levanta dinero de Tiger o de SoftBank, ¿sabes? Pero al final del día no le importaban los adultos mayores, no le importaba lo que estábamos haciendo, entonces no duraban mucho en la empresa. Cuando salí, y esto es una idea que yo tenía, aunque empecé a hacer la empresa de viajes,
siempre tenía la idea por detrás, cómo puedo yo construir algo para ayudar a empresas similar a Papa a buscar el talento adecuado, ¿no? Y que esté realmente alineado con la misión y los valores de la empresa. Y bueno, nada, empecé con un job board súper básico, súper sencillo, y después obviamente con todo el tema del AI dije, bueno, si no lo hago con AI, ¿qué estoy haciendo? Y bueno, eso es lo que terminamos construyendo. Agarré toda la tecnología que construí para ayudar a pasajeros a buscar un vuelo nuevo y atender a ese pasajero y dijimos, bueno, vamos a agarrar ese mismo chat y esa misma tecnología y vamos a enseñarla todo lo que es el tema de recruiting por detrás y meterle todo lo que es el tema de misión y valores. Y eso lo empezamos a hacer en el 2024 y bueno, lanzamos oficialmente ahorita en enero. Lo que hacemos es que ayudamos a empresas, tanto a sin fines de lucro, startups de rápido crecimiento y empresas pequeñas que realmente le interesa contratar gente que esté alineado con lo que ellos están haciendo, a buscar talento con inteligencia artificial. Lógicamente, el AI lo que hace es que busca el talento, el AI en base a una descripción de cargo, sale al internet y empieza a buscar gente por múltiples canales, los invita a aplicar, aplican, los entrevista, la entrevista muy enfocada en lo que es experiencia y skills, pero pues entra mucho en todo lo que es el tema de misión y valores. Y luego la entrevista, el AI crea todo lo que es un assessment acerca del candidato para ver si el candidato es ideal o no para la posición. Lo que Eso estamos suena haciendo, increíble. O sea, que es como, o sea, que hay básicamente el AI es parte reclutador, porque va y busca o sea, yo escribo un job description, una descripción de cargo, y él va al internet y lo busca, ¿no? Y esa búsqueda, ¿cómo la hace? O sea, en bases de datos públicas como LinkedIn o a qué está integrado para buscar candidatos. múltiples canales, o sea, como LinkedIn, como bolsas de trabajo, manda emails a los candidatos, manda mensajes de texto, social media, se los invita por ahí a aplicar y nosotros tenemos base de datos conectadas por detrás para obtener la mayor cantidad de información de los candidatos para saber si es el candidato ideal para invitarlo a aplicar. Y bueno, después cuando aplican, nosotros no nos gusta llamarnos AI agents para recruiting, porque un AI agent es prácticamente te va a reemplazar a tus reclutadores. Yo no quiero reemplazar a tus reclutadores, yo quiero que tus reclutadores sean simplemente más eficientes. Nosotros nos O llamamos sea, te, AI. te, te buscan, prefiltran, ya te sirven los mejores candidatos para que el reclutador haga la selección final, ¿no? Exactamente, porque tú veas los 5 mejores y llamas a los 5 mejores y tú contrates el que te gusta más. Entonces nosotros nos identificamos con un AI Hiring Partner, o sea, un AI Hiring Partner de las compañías. Yo no soy un AI Agent, yo soy tu partner en AI para ayudarte a buscar talento. Pero tú como empresa, tú como Hiring Manager, tú como reclutador, tienes la decisión final y tienes que tener esa empatía del proceso para contratar a esa persona. Todavía no creo, obviamente eventualmente va a pasar, Andrés, pero yo no creo todavía que el recruiting se pueda reemplazar completamente por AI agents, porque entonces ya dejamos de ser humanos, pues sí. Si nos estamos contratando 100% un AI agent, si yo hablo con un humano y llego para la oficina el primer día sin hablar con un humano, yo no sé si me gustaría trabajar en esta empresa. Pues esa es mi opinión personal. Seguro, yo estoy alineado contigo. Yo creo que el AI ahora al servicio del ser humano es un lugar fantástico para esa tecnología y no como reemplazo de. Y eso lo estamos viendo por ejemplo, en educación, con Open English y con otras Ujú. compañías del grupo que estamos tratando de hacer la vida del profesor, del ser humano mejor, no reemplazarlo. Pero bueno, qué interesante que entonces han creado herramientas de este tipo. Y el cliente para Mission Hires es la empresa, o sea, es el equipo de recursos humanos de la empresa, o también trabajan con reclutadores como tal que trabajan para las empresas y tienen un producto para ellos. Sí, trabajamos, mira, directamente con la empresa. Nos enfocamos mucho en empresas que no tengan todavía un equipo grande de recursos humanos. O sea, es una persona que está manejando nómina, está haciendo los onboarding, está manejando todo y no tiene tiempo de meterse a ver cientos de currículum y llamar a candidatos y después entrevistarlos porque toma mucho tiempo. Entonces nos enfocamos mucho ahorita en esta etapa. Eso no quiere decir que pues vayamos a empresas un poco más grandes, pero ahorita mi objetivo y mi misión es ayudar a estas empresas pequeñas a conseguir el mejor talento sin que tengan que derrumper mucho su día a día, ¿no? O sea, que son empresas sin fines de lucro, startups que todavía que no hayan levantado mucho No, está dinero, no buenísimo. tienen Es equipo. pymes, ¿no? Al final hay millones Exactamente, de son pymes que pymes, necesitan correcto. este tipo de servicios. Me encanta, me Exactamente. Pero encanta. también trabajamos con recruiters, trabajamos con headhunters, trabajamos con consultores que les prestan servicio a sus clientes. Eh, y sí, y por ahora, como te digo, no tenemos mucho tiempo en el mercado, pero el feedback ha sido fantástico, tanto de parte del candidato
porque siempre estaba esa duda de que el candidato va a querer que el AI lo entreviste o no. Y me parece, hoy me llegan por LinkedIn los mensajes, los candidatos me escriben, la experiencia ha sido fantástica porque yo como candidato normalmente, tú te metes en LinkedIn y aplicas un puesto, una posición que tiene cientos de candidatos, esa empresa nunca te va a ver. Tú entras ahí de último y esa empresa después de leer 50 se aburre y ya, cierra el trabajo. Con nuestro caso es distinto, el candidato puede aplicar una semana después y si es el mejor candidato vas a pasar al tope de la lista y te va a ver, la compañía te va a ver. Y además que le damos un feedback súper súper bonito al candidato después de entrevistarse. Así seas el peor candidato, lo hemos visto, un barista aplicando un trabajo de médico, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver por error. Y el AI dice, mira, yo sé que tú quieres ser médico, lo entiendo, tu ambición y tú tienes experiencia en servicio al cliente a través de ponte sea Starbucks, pero creo que primero deberías ir a estudiar medicina antes de aplicar este cargo. Entonces, le da todo ese feedback que los No, está candidatos bonito asumen porque creo que muchísimo. buscar trabajo puede ser tan desolador y tan difícil en estas épocas que yo creo que tener un poco de empatía ahí en ese proceso es muy bueno. Qué bueno que también pensaron en eso. Miri, ¿qué tal te ha ido? O sea, ¿ya levantaron capital? ¿En qué etapa está la compañía ahora? Mira, yo había levantado capital para los vuelos cancelados. Y eso fue lo que utilizamos para terminar de financiar Mission Hires. Por ahora lo estoy terminando de financiar yo. No quiero levantar capital por ahorita. Estoy tratando de evitar mi experiencia que tuve en Papa. Claro, claro. Estoy apuntando a hacer una empresa rentable rápido y una empresa que sea lean, que prestemos mucho valor, eh, pero, pero al final del día, ¿sabes? Lo que queremos es que nuestros clientes estén felices con un equipo pequeño que lo podamos manejar y al final del día que sea rentable. Esto ya lo he vivido con Papa, lo he vivido con otros negocios. El hecho de tener todas estas empresas levantando tanto dinero y nunca llegar a una rentabilidad es algo que no es sostenible. Entonces siempre he querido tener una empresa rentable y creo que esta va a ser la primera. Sabes que Alfredo es muy cómico porque eso mismo estaba hablando esta mañana con yo también estoy en lo mismo, ¿no? Es interesante. También levantamos bastante dinero para Open English y para todas las otras compañías y me llamó un emprendedor a pedir consejo de cómo levantar capital, ¿no? Y yo decía como que no levantes capital. Si puedes crear una empresa rentable desde el primer día, creo que eso es lo más interesante y creo que se hizo todo este entendimiento en el mercado, ¿no? De que, bueno, si tú levantaste capital es que eres una buena empresa, ¿no? Y es que ha sido validado. Y yo creo que y se perdió por completo el foco en crear conceptos rentables del día uno, ¿no? Que sí se puede con un poquito de capital y yo creo que estamos volviendo a tiempos, creo que donde eso se está volviendo a reenfocar y no sabes cuántas Correcto. personas como tú y yo con las que he hablado, que han levantado bastante capital, que están en lo mismo, tratando de crear Yo, empresas yo le rentables desde el recomiendo a los comienzo. emprendedores que están comenzando, principalmente los que están trabajando todavía full time en otra empresa, que busquen dos cosas. Uno, indie hackers, los que son los indie hackers, se pueden meter en Twitter o en X, buscar indie hackers. Y por el otro lado, hay una comunidad en X que se llama Build in Public, ¿no? Que es construir en público. Son emprendedores que están utilizando todos estos tools que existen hoy en día, ¿no? Como Windsor, todos estos tools sin experiencia de coding y están creando startups en días, cuestión de días, y generando revenue en cuestión de días. Y siguen en su 9 to 5, en su trabajo de día a día, y lo están haciendo sin levantar un centavo, sin saber coding. Y creo que eso es la nueva inspiración que hay ahora, ¿no? A ver, ¿cómo puedes tú hacer eso sin tener que levantar una gran cantidad de dinero y hacerlo tú por tu cuenta? Creo que es muy importante para los emprendedores que conozcan eso, porque sí se puede. De que se puede, se puede. No hay que estar levantando grandes cantidades de dinero. Y yo cuando estaba en Venezuela, Andrés, que tú ya tenías éxito y tú estabas en Silicon Valley, yo todavía estaba en Venezuela con mis otros startups, y tú te metías en TechCrunch, este blog de tecnología que Sí. existe de toda la vida, y todos los artículos eran empresa X levantó 50 millones de dólares, empresa Y levantó 80, y tú decías, "Uy, a ver, porque esto posible, ¿qué es esto? O sea, y lo veas tan fácil, hasta cuando llegas y lo vives, y en verdad lo que eh, es fascinante, ¿no? Es fascinante de que todo, o sea, es como se venden las cosas
por el media y por el internet, y no es la realidad en verdad de cómo funcionan los negocios, cómo funciona la vida. Entonces, es uno de los consejos que le doy a los emprendedores: deja de leer mucho TechCrunch, deja de leer mucho Y Combinator, y ve las cosas que puedes hacer tú solo, y el éxito que puedes tener tú solo. Obviamente después, si eres muy exitoso, levanta plata y contrata un equipo y escálalo, pero ¿sabes? Empieza humilde desde el principio. Bueno, me encanta. Te iba a preguntar que si tuvieras un consejo que dar, ¿cuál sería? Y diste varios muy valiosos, Alfredo. Vamos a comenzar un movimiento acá después de este podcast de emprendedores que no necesitan levantar mucho capital. Yo creo que eso... No, y sabes que en nuestra región en particular, mira, cuando se seca el tema del capital en general, donde menos capital hay es en los mercados emergentes y en las ciudades quizás menos core a los mundos de emprendimiento de San Francisco, a Nueva York, etcétera. Sí que creo que en Latinoamérica y el emprendedor hispano sufre más de esto, ¿no? Porque hay menos capital disponible y la pista de despegue, si necesitas capital en tu modelo, se achica muchísimo porque no tienes cómo despegar, ¿no? Entonces dejamos de innovar, dejamos de empezar compañías y creo que si más bien volvemos a los inicios, ¿no? Que es tratar de crear compañías que hagan dinero, no que generen revenue, pero que hagan dinero en cuanto a dólares rentables, ¿no? De margen, creo que volvemos a poder ser mucho más innovadores, ¿no? Y poder identificar oportunidades y problemas en nuestra sociedad y comunidades que podemos resolver sin tener que levantar capital de afuera. Y como tú dices, si luego viene otra de estos booms de levantamiento de capital y de capital barato y se quiere hacer, bueno, fantástico, pero ya tener conceptos demostrados, probados. Y de paso, los momentos más dilutivos de una compañía es al inicio, ¿no? Cuando armas tu equipo, cuando levantas capital, o sea, ya cuando levantas capital y atiende un concepto ya probado, pues no va a ser tan dilutivo ese capital y ese inversionista, ¿no? Así que aprendemos mucho de este camino tuyo, Alfredo. Gracias por compartir tanto. No, mire, y esa escasez nos hace más creativos. Tener escasez de capital nos hace más creativos, ¿no? Y eso es importante saberlo. Totalmente, totalmente. Bueno, mira, voy a llegar a la pregunta final de este podcast y el podcast se llama Éxito. Es una pregunta que le hago a todos, Alfredo, pero ¿cómo defines tu éxito en tu vida hoy en día después de haber pasado por todas estas experiencias y de ser un emprendedor tan exitoso también como lo eres? Mira, creo que lo veo dos partes. Uno, para mí éxito siempre ha sido generar valor. O sea, si tú generas valor a alguien, sea lo que sea, si creas algo y generas valor, ya para mí eso es éxito. Si generas dinero con eso o no, es otra cosa. Pero para mí, tener un producto que alguien utilice y que alguien necesite en su vida y le haga su vida mejor, para mí ya eso es éxito. Y por el otro lado, esa parte uno. Parte dos, para mí éxito hoy en día, en la etapa que estoy en mi vida, es poder pasar tiempo con mi familia, tomar mis propias decisiones. Mi esposa ahorita es mi socia en Mission Hires. Qué bonito. Cuando estábamos en Miami, ella tenía su propio trabajo. Yo estaba en Papa y era una corredera todo el día. Y no nos veíamos hasta las 9 de la noche y casi que no nos da tiempo ni hablar porque tenemos que encargarnos de los niñitos. Y el día siguiente, repite, ¿no? Ahorita venirme para España, tomarme el tiempo, tener a mi esposa como socia, tener a mis hijos y pasar tiempo con ellos, para mí, eso es todo el éxito del mundo. Bueno, eres un hombre muy exitoso y qué bonito está aquí la gente del estudio escuchando y varios levantaron la mirada y están acá haciendo esto. así que bueno, muchísimas gracias, Alfredo, porque esto es una tremenda historia. Sabía que íbamos a disfrutar mucho de esta conversación y creo que todos los que estamos aquí en el estudio la disfrutamos y todos los que nos van a escuchar por el podcast. Gracias por la apertura y por ser una persona tan humana y por dejarnos entrar en tu vida y en tus aprendizajes. No, muchísimas gracias a ustedes, Andrés. Espectacular experiencia. Y bueno, nada, espero que a la gente les guste. Eso es lo más importante. Estoy seguro que sí. Bueno, un gran abrazo. Chao, Alfredo. Y así cerramos otro episodio de nuestro podcast. Gracias por acompañarnos y explorar el camino al éxito junto a nuestros invitados. Si disfrutaste de este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en todas las redes sociales. ¡Éxito!